más de ti, porque esa es la sabiduría y la gloria de Dios, que el hombre te pueda conocer a ti, el Dios vivo, y a Jesucristo a quien has enviado. Gracias por esta serie de temas que nos han bendecido, que nos han llenado de esa presencia maravillosa. Que la obra, Señor, que tú estás comenzando en cada uno, tú mismo, Señor, puedas perfeccionarla. Gracias, papá, por ese tiempo tan especial. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y amén. Hoy vamos a tocar un tema titulado La obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Hemos visto en estos días ya 4 temas. Vimos el primer tema, conociendo al Espíritu Santo. Vimos el segundo tema titulado La divinidad del Espíritu Santo y aprendimos que el Espíritu Santo es Dios omnipresente, todopoderoso, el Dios omnisciente y Dios eterno. Vimos también que el Espíritu Santo es una persona y vimos la personalidad del Espíritu Santo, y hoy vamos a ver un cuarto tema o quinto tema titulado La obra del Espíritu Santo. Así como Dios el Padre tiene funciones que realizar, de igual manera el Espíritu Santo tiene funciones que realizar. De la misma forma que el Señor Jesucristo tiene funciones que realizar, de esa misma manera el Espíritu Santo tiene funciones que realizar. La personalidad trina de Dios tiene diferentes tipos de funciones. El Padre envió a su Hijo Jesucristo, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al hombre que envió a su Hijo. El Hijo de Dios vino y cumplió la obra de Dios, como dice en 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y Cristo cumplió la obra y se fue al cielo. Y entonces la Escritura dice que Cristo envió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que se encarga de atraer a los hombres a Jesús. Y Jesús los acerca al Padre. ¿Cómo funciona la Trinidad en la salvación? Es muy sencillo. Dios envió a su Hijo, y el Hijo cumplió la obra y envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le hace el llamado a los hombres para que se acerquen a Dios, y el Espíritu Santo nos toma de una mano y nos une con Cristo. Y luego el Señor Jesucristo nos une con el Padre. ¡Qué belleza! Porque la Trinidad trabaja en armonía. La Trinidad, mis hermanitos, trabajan en una armonía perfecta, con tal de dar el propósito de la redención y la salvación del ser humano. También lo podemos comparar con una empresa. En una empresa no todas las personas son dueños o jefes, no todos son gerentes, ni tampoco todos son empleados, sino que cada uno cumple funciones diferentes. Si la iglesia fuera como una empresa, diríamos que Dios el Padre es el dueño, el heredero es su Hijo Jesucristo, y el administrador de la iglesia es el Espíritu Santo, y los siervos o los servidores de Dios es la iglesia, somos nosotros. Y así más o menos funciona, porque el Padre encargó de la obra a Jesús. Cuando Jesús la cumplió, Él se fue y envió al Espíritu Santo para que continuara con la obra que Jesús dejó perfecta en la cruz del Calvario. Y esto es maravilloso. Vamos a irnos para Juan capítulo 14 versículos 15 y 16. Juan 14 versículos 15 y 16. Juan 14, el versículo 15 y 16. Juan 14, versículos del 15 al 16. Y dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. 17, primera parte, el Espíritu de verdad. Jesús dijo que si le amamos, vamos a obedecer su palabra. Y dice que Él nos enviaría
al otro Consolador, al Espíritu Santo, y el cual estaría con nosotros para siempre. Digan, para siempre. O sea que el Espíritu Santo ha venido a estar con nosotros y ya nunca se va a ir. El Espíritu Santo va a estar ya con la iglesia eternamente y para siempre. Él ha venido para quedarse. En Hechos 7, el versículo 55, Hechos capítulo 7, el versículo 55 nos dice lo siguiente. Este es el episodio del primer mártir del cristianismo llamado Esteban, que lo mataron apedreado, porque los líderes de Israel rechazaron a Jesús y Esteban les predicó y entonces lo mandaron a la muerte a través de la lapidación. Pero antes de morir, miren el 7:55 que vio Esteban. 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban iba a morir, pero Esteban estaba lleno de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Y antes de morir, él miró al cielo y vio la gloria de Dios. No vio al Padre, porque nadie puede ver al Padre en la carne y seguir vivo. Por eso le vamos a ver es cuando estemos allá en el cielo con el Señor. Pero en carne nadie puede ver al Padre. Y vio a su derecha, a su diestra, al Hijo de Dios, a Jesucristo. El Padre y el Hijo son omnipresentes porque son Dios. Pero Dios ha decidido manifestar su gloria desde su trono, desde el cielo, desde ese lugar. Y dice que Esteban vio físicamente la gloria de Dios y a Jesucristo, pero Esteban aquí en la tierra estaba lleno del Espíritu Santo. El Padre y el Hijo están en el cielo. Y el que está en la tierra en este momento haciendo la obra de Dios se llama el Espíritu Santo. Amén. El cual Jesús nos ha dado para que esté con nosotros para siempre. Y Él es una persona real. Más real que la silla a la que está sentado, más real que este templo, más real que el pastor. El Espíritu Santo es Dios, pero es una persona con la que tenemos que desarrollar una intimidad, una comunión, un compañerismo. Y tú tienes que aprender a hablarle al Espíritu de Dios, a conversar con Él, a decirle: te amo, Espíritu Santo. Quiero conocerte, quiero que te reveles a mi vida. Y cuando tú comienzas a hacer eso, vas a ver cómo la presencia de Dios va a comenzar a manifestarse en tu vida poco a poco. Amén. Es el Espíritu Santo el encargado del funcionamiento y manejo de la iglesia. Ya les he dicho, yo no soy el pastor de la iglesia, el pastor es el Espíritu Santo. Yo soy simplemente el copastor. Yo tengo que ir a orar y digo: Espíritu de Dios, ¿qué debo predicarle pues a la iglesia? Espíritu de Dios, ¿por quién oro? Espíritu Santo, ¿a quién quieres sanar hoy? Y el Espíritu Santo comienza a fluir y me muestra lo que debo predicar, por quién debo orar y la manera en que debo ministrar. Porque Él es el pastor de la iglesia. Digan conmigo: el Espíritu Santo es el pastor de la iglesia. Y es el que tiene los planes y las ideas que la iglesia necesita. ¿Queremos no equivocarnos como iglesia? ¿Queremos que las almas sigan siendo liberadas y sanadas? ¿Que las almas sigan recibiendo del poder de Dios? Entonces tenemos que aprender a depender mucho más del Espíritu Santo. Ahora, voy a hablar de algunas funciones del Espíritu Santo. Tengo más de 40 funciones, pero voy a tocar solamente unas 10 a 12 funciones. Algunas que ya dije en temas anteriores no las voy a repetir. Simplemente hago un breve comentario. Primera función: el Espíritu Santo nos fue dado para tener comunión con Dios. Cuando tú aprendes a tener un compañerismo con el Espíritu Santo y una comunión con Él, y tú comienzas a sentir la presencia de Dios contigo en todo lugar, cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, la estás teniendo con el Padre y la estás teniendo con Jesús. Porque todo lo que hace el Espíritu Santo va en nombre de la Trinidad. Todo lo que el Padre hace es como si lo estuviera haciendo el Hijo o como si lo estuviera haciendo el Espíritu Santo. Y todo lo que Jesús hace es como si lo estuviera haciendo el Padre y el Espíritu Santo.
Entonces, cuando hablamos de la comunión con el Espíritu Santo, nos estamos refiriendo que estamos teniendo esa comunión con el Padre y con el Hijo. Cuando usted busca la presencia de Dios, usted va a ver que se va a manifestar. Esta semana tuve una experiencia que no tenía hace días. Me acosté, estaba orando, comencé a sentir la presencia de Dios, y cuando me acosté, comencé a sentir como corriente que me entraba por el cuerpo, la presencia de Dios. Y yo mismo hablaba y decía: Espíritu Santo, tú eres precioso, eres lo mejor que tengo, gracias por estar aquí, hermano. Y comencé a sentir eso más fuerte y me dormí de esa forma, porque es que Él está con nosotros, sino que hay que aprender a honrarlo, a reconocerlo. Hay que comenzar a invocar su nombre, y usted va a ver que esa gloria de Dios va a comenzar a fluir. Esa gloria de Dios va a comenzar a fluir. Ese ya lo expliqué en la personalidad. Segunda función: el Espíritu Santo nos fue dado para comunicarnos con el Padre y con el Hijo. Para comunicarnos con el Padre y con el Hijo. Efesios capítulo 2, el versículo 18. Efesios capítulo 2, el versículo 18. El apóstol Pablo está hablando que tanto los judíos como los no judíos, nosotros los gentiles, tenemos una libre entrada al trono de Dios, pero dice: mediante el Espíritu Santo. Si tú quieres comunicarte con Dios, necesitas al Espíritu Santo. Si tú quieres tener un encuentro con la gloria del Padre y de Jesús, necesitas tener al Espíritu Santo. Porque el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Por eso las personas tienen que convertirse a Cristo. Porque cuando reciben a Cristo como Señor y Salvador, entonces Dios les concede el don, el regalo del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento ya la relación y la oración con Dios no será un rezo, sino que será una oración viva, porque tú le hablas a Dios y Dios te contesta, porque tú clamas a Dios y Dios se manifiesta, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Efesios 2:18 dice lo siguiente: porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, o sea, los judíos y los no judíos, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Diga: yo tengo entrada al Padre por el Espíritu Santo. Por eso, mi hermanito, necesitas al Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: yo me voy, pero les envío al otro Consolador para que esté con ustedes. Porque sin el Espíritu Santo no nos podemos comunicar con Dios. ¿Recuerdan hace años esos teléfonos que usted tenía que marcar así en una ruedita los números? Y eran teléfonos que iban por un cableado por los países, por los continentes. Y entonces usted llamaba y se podía comunicar con alguien en otra ciudad o en otro país. Pues quiero decirles que el Espíritu Santo es ese cable que une el cielo con la tierra. Si tú no tienes la presencia del Espíritu Santo, si tú no tienes al Espíritu Santo en ti, tú no vas a tener realmente una comunión con el Padre y una comunión con el Hijo. Porque para acercarnos al Padre y para acercarnos a Jesús necesitamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le es concedido a toda persona que acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Por eso ese es el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de salvación. Que si nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos la obra de Jesús, Dios nos concede el Espíritu Santo. Amén. Por eso yo entro a la presencia de Dios tranquilo, porque el Espíritu Santo está en mí. Por eso yo puedo orar a Jesús, porque el Espíritu Santo está en mí. Y puedo tener una comunión directa con mi Padre, una comunión directa con Jesús. Y eso es muy especial. Tercera obra del Espíritu Santo o función. El Espíritu Santo nos fue dado para ayudarnos en nuestra debilidad en la oración. Digan conmigo: para ayudarme en mi debilidad en la oración. Vamos a leer Romanos 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, el versículo 26. Romanos 8, 26.
Romanos 8, 26. Y dice así. Y de igual manera, Romanos 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tú tienes un compañero de oración, se llama el Espíritu Santo. Amén. Muchas veces tú comienzas a orar y se acaban las palabras, no sabes qué decir y qué expresar. Pues ese es el momento para que tú digas: Espíritu Santo, ora a través de mí. Espíritu Santo, que seas tú dirigiendo esta oración. Y cuando tú le permites a Él que lo haga, tú vas a ver que va a fluir un torrente de palabras, como si fuera una fuente, donde tú te vas a expresar de una manera tremenda a Dios, porque es el Espíritu Santo el que hace la oración perfecta en ti. Amén. Tal vez tú no sabes cómo orar por tu hijo drogadicto, por ese esposo que abandonó la casa. Tal vez tú no sabes cómo orar por cierta enfermedad, pero el Espíritu Santo sabe cuál es la oración perfecta. Y ahí es donde tienes que ir a la presencia de Dios y pedir al Espíritu Santo que ore a través de ti. Dile: Espíritu de Dios, ayúdame a interceder por mi esposo, ayúdame a interceder por mi hijo, y Dios lo va a hacer, y va a ser la oración perfecta. Un día estaba con una tía y otra amiga en cierta casa, y de repente comenzamos a sentir como un peso, una carga muy fuerte en el corazón. Y mi tía dijo: siento una carga. Y la otra personita cristiana dijo: yo también. Y yo comencé a sentir como un peso. Y dije: Dios nos está llamando a orar, porque Dios a veces pone sus cargas en nosotros. Él quitó nuestras cargas de pecado, pero Dios pone sus cargas en nosotros, que es la oración, orar por los demás. Y cuando comenzamos a orar, yo sentí de orar por la familia y de orar por un espíritu de muerte. Y recuerdo que comenzamos a orar y dije: en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de muerte, todo lo que esté afectando a nuestra familia. En el nombre de Jesús, toda obra de las tinieblas cae por tierra. Y eso fue lo que sentí. Después de 10 minutos de oración, sentimos una paz y una tranquilidad. Cuando usted ora y viene la paz y la tranquilidad de Dios, es porque Dios ya ha contestado. Y a los 10 minutos terminamos la oración, porque sabíamos que Dios había contestado. ¿Qué pasó? Como a la media hora llamó una familiar de Medellín. Estaba pasando por una depresión terrible. Vivía en un 9º piso y se iba a tirar. Y no era cristiana. Y ella cuenta que hubo algo que no entiende qué fue, e hizo que de un momento a otro reaccionara, y ya no lo hizo. Ella hoy se convirtió y ella es cristiana en los Estados Unidos. Amén, amén, amén. Y luego se le contó lo que sucedió y ella se sorprendió. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo se dieron cuenta? Yo no sabía, ni mi tía, pero el Espíritu Santo sí. Y cuando el Espíritu Santo fluye a través de ti, te va a utilizar para orar por cosas que tú no entiendes, que no comprendes. Pero Él sabe cuál es la voluntad del Padre en ciertas oraciones. Amén. Así que cuando ores, dile: Espíritu Santo, ora a través de mí. Espíritu Santo, sé mi compañero de oración. Me rindo, soy simplemente un vaso. Fluye a través de mí. Y cuando tú lo haces, el Espíritu Santo va a comenzar a fluir a través de ti. Y va a ser oración por tu familia, oración por tus seres queridos, por tus amigos. O sea, Él te va a llevar a fluir en la oración. Hermano, Dios sabe qué es lo que pasa. Un día me encontré, pues cuento esto porque son algunos testimonios personales. Otro día se me acercó una familiar y me dijo: Fer, yo quiero que ores pues por mi esposo. Era cierta hora. Y yo le dije: bueno, vamos a orar. Y en esa oración sentí que Dios lo guardara de un accidente. Y simplemente oré: Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, gracias. En el nombre de Jesús oro por ese familiar, Señor. Y comenzó a decir: guárdalo de todo accidente, Señor, de todo peligro en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús.
Oramos por un momentico y ya. Al otro día esa familiar me llamó y me dijo, venga, ¿usted por qué hizo esa oración? Y yo le dije, no sé, simplemente sentí hacerlo. Y me contó que el esposo de ella estaba borracho. Y en las escaleras de un edificio se cayó de un piso a otro y no se fue por el medio, sino que cayó al otro piso. Y ¿sabe? No le pasó nada. ¿Quién lo guardó? El Señor. Pero el Señor nos puso a orar por esa persona para evitarle un daño. Por eso, hermano, te digo que la importancia que tiene el Espíritu Santo en la oración es completa. Él está contigo, tienes que reconocerlo y dile, Espíritu Santo, ora. Yo no sé cómo pedir, no sé cómo hablar al Padre, no sé cómo orar, pero hazlo tú a través de mí. Amén. Y cuando tú le das la preeminencia, Dios lo va a hacer. Amén. Y les he contado el testimonio de la Ujier Luceli, que era la 1 de la mañana y Dios le dio un sueño. Y en el sueño ella vio cuando un hombre con un cuchillo le estaba pegando puñaladas a un hermano de ella, en el sueño. Y en el sueño vino la voz de Dios y le dijo, levántate a orar por él que lo están matando. Y ella se despertó. Esto fue como hace 1 año y medio. Y ella se despertó, cayó de rodillas y comenzó a orar. Y al momentico llegó el hermano a esa hora, todo ensangrentado, a la casa. En el momento que ella estaba orando, lo estaban atracando allá en Monserrate, en Villa María, porque él retiró una plata por la tarde, se quedó por el centro de Villa María y resulta que subió a esa hora y lo siguieron y allá le estaban dando puñal, pero no alcanzaron a afectarlo casi. ¿Pero por qué Dios le dio ese sueño? Pues a la hermana, para que intercediera. ¿Quién le dio ese sueño? El Espíritu Santo. Amén. Y despertó y comenzó a orar, clamó misericordia y Dios guardó al hermano. Y así les podríamos, hermano, contar testimonios incontables. Ustedes tienen tremendos testimonios porque ustedes saben que es el Espíritu de Dios el que nos usa. Nosotros somos como una manguera simplemente. Nosotros no somos el agua, somos la manguera por la que fluye el Espíritu de Dios. Nosotros somos como un guante que se lo pone el médico, y cuando el médico se pone el guante puede hacer grandes cirugías. De igual manera, nosotros somos el guante de Dios. Y dile, Señor, ponte este guante, Señor. Fluye a través de mí, Señor. Úsame para interceder. Úsame para predicar. Úsame lo que tú quieras. Espíritu Santo, dirígeme. Y cuando tú lo haces, la presencia de Dios va a comenzar a manifestarse. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Cuarta función. El Espíritu Santo es el maestro de la palabra de Dios. O sea, Él te va a enseñar la palabra de Dios. Primera de Corintios 2, versículos 12 y 13. Primera de Corintios, capítulo 2, el versículos 12 y 13. Primera de Corintios 2, versículos 12 y 13. Hace rato recibí una palabra de Dios. Hay una mujer que tiene como una infección. Y Dios le va a sanar pues en esta noche. Amén. Hay una mujer con una infección que Dios va a sanar pues en esta noche. La va a secar. No sé si es una infección urinaria, pero hay una mujer con una complicación así. Y al final que oremos, Dios va a fluir. Y la mujer que es, va a sentir la sanidad. Amén. En el nombre de Jesús. Primera Corintios 2, versículos 12 y 13 dice así. 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, o sea, el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo es el maestro que nos enseña la palabra de Dios. Nos fue dado de parte de Dios para dirigirnos. El Espíritu Santo dice en 2 de Pedro 1:21 que Él inspiró la palabra de Dios. Él es el autor. Él sopló sobre los santos profetas y ellos copiaron, inspirados por el Espíritu de Dios. Y ahí tenemos la palabra de Dios, la Escritura. Y el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra, el Espíritu Santo te puede enseñar la palabra.
Cuando vayas a leer la Biblia, dile: Espíritu Santo, enséñame tu palabra. Permíteme comprenderla, Señor. Y el Espíritu Santo te va a abrir el entendimiento. Y tú vas a comenzar a leerla y de repente se te van a venir las lágrimas, porque vas a entender, porque esa palabra te va a hablar. Tú vas a sentir algo muy especial, porque ya no será simplemente un libro, sino que ya será la palabra de Dios. Y tú la vas a leer y el Espíritu Santo te va a dar mensajes diarios. El Espíritu Santo te va a hablar de una manera especial. Y dice que el Espíritu Santo acomoda la palabra de Dios a cada necesidad de nuestras vidas. Acomoda lo espiritual a lo espiritual. Por eso usted a veces tiene un problema y de repente, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y se te viene una cita bíblica a la mente. ¿Quién la está trayendo? El Espíritu de Dios. Por eso debes memorizar la Biblia. Por eso debes conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el material que el Espíritu Santo va a usar para hablarte. Entonces tienes una enfermedad y de repente viene una palabra de Dios: por su llagas eres sano, y viene la sanidad sobre tu cuerpo. Una vez iba hacia Palermo a pie hace muchos años y resulta que me dio un ataque de amibiasis impresionante, hermano. Los cólicos, estaba pero mal. Y yo iba pues por la calle orando. Y yo: Señor, ¿qué hago? Señor, sáname. Cuando vino una palabra de Dios, la recibí ahí mismo por inspiración: por su llaga somos curados. Isaías 53:4. Y cuando esa palabra vino, yo dije: por su llaga soy sano. Hice así, hermano, ya, y me sané de la amibiasis, hermano, inmediatamente. Hasta los 8 veces que me volvió a dar. Pero en ese caso me sanó el Señor. De verdad, me sanó y seguí sano. Entonces, mis hermanitos, el Espíritu Santo te da una palabra y te puede sanar. Estás en una depresión y de repente te viene una cita bíblica, como el Salmo, creo que es 71, que dice: sé para mí una roca de refugio, a la que pueda yo acudir continuamente. Y llega esa palabra y tú mismo sientes paz y Dios te libera de la depresión, porque lo que va a cambiar las vidas es la palabra de Dios. No son los cuentos, no son las historietas, no son los testimonios, aunque son muy lindos. Lo que cambia la vida es la predicación de la palabra de Dios. Amén. Y lo que el Espíritu Santo va a colocar en tu espíritu, en tu corazón, es la semilla. Y la semilla, dijo Jesús, es la palabra de Dios. Amén. Por eso cuando vayas a la Biblia, di: háblame, Espíritu Santo. O de repente usted va a la Biblia y no entiende, y viene al culto y preciso el pastor predicó eso. ¿Y usted cómo se dio cuenta el pastor? Yo no sabía. Pero a veces me guía a ciertos temas y la gente pasa al final y dicen: pastor, tenía tantas dudas y ya entendí. Pastor, lo que usted predicó hoy era lo que necesitaba. Porque el Espíritu Santo conoce la necesidad del pueblo y por eso hay que orar a ver qué palabra de Dios se necesita. Amén. Un día llegué a un sitio a predicar y llevaba cierta enseñanza. Y antes de predicar sentí en mi corazón que hablara del alcoholismo. Yo, tan raro, del alcoholismo. Bueno, entonces, ¿qué hice? El tema que preparé lo guardé y comencé a hablar en ese grupo del alcoholismo. Había ido un hombre nuevo, esposo de una hermana, y yo no lo conocía muy bien, y fue. Y hablé todo lo del alcoholismo y el hombre salió bravo con la esposa. ¿Usted por qué le contó al pastor todo lo que yo hacía? Yo no sabía. Fue por una palabra de Dios que prediqué del alcoholismo, pero luego él se acercó a Dios también. Por eso no se asuste, que muchas veces cuando predico usted siente como si yo lo conociera a usted. Yo no lo conozco, pero el Espíritu Santo sí. Y dice: lo que el pastor predica es lo que yo siento, lo que el pastor dice es lo que está en mi corazón, lo que el pastor dice es como si me conociera. No, es el Espíritu Santo que está usando la palabra para ministrar tu corazón, para ministrar tu alma, para santificarte, para limpiarte, para cortar con el pecado, para darte una nueva vida, porque esa es la obra de Él. El Espíritu Santo es el autor de la palabra, y cuando vayas a leerla, habla con Él. Yo cuando leo la Biblia, voy y la abro y digo: Espíritu Santo, aquí estoy. Habla, que tu siervo escucha. Espíritu Santo, dame entendimiento. Y hago esa corta oración y comienzo a leer, y la palabra de Dios me nutre.
La palabra de Dios me llena. La palabra de Dios me satisface, porque es el Espíritu Santo tomando esa palabra y trayéndola a mi espíritu y a mi corazón. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios cuando leamos la palabra, cuando se predica la palabra, cuando aconsejas a una persona, porque el Espíritu Santo tiene esa función específica. Punto 5. Quinta obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para dar testimonio de Jesús. Juan 15, 26. Juan capítulo 15, el versículo 26. Juan 15, 26. Dice así. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Miren lo que dice Jesús. Yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Él viene de la misma presencia del Padre, y cuando Él venga, Él va a testificar acerca de mí. El Espíritu Santo hace real a Jesús. El Espíritu Santo convence a las personas y les muestra que la obra del Hijo de Dios es verdadera. El Espíritu Santo te dice que Jesús resucitó. El Espíritu Santo te dice que por la obra de Cristo tus pecados han sido perdonados. Porque el Espíritu Santo, mis hermanitos, es el encargado de dar testimonio de Jesús. Si usted se va a predicar y lo hace sin el Espíritu Santo, nadie se va a convertir. Si usted tiene un grupo y usted no tiene en cuenta al Espíritu Santo, nadie va a aceptar a Jesús. Pero cuando usted deja que el Espíritu Santo esté ahí, cuando usted habla, el Espíritu Santo va a tocar los corazones. Amén. Y la gente va a decir: Jesús es real. Verdaderamente eres el Señor. Verdaderamente eres Dios que murió por mí. Verdaderamente eres el Salvador. Y van a entregar sus vidas al Señor Jesucristo. Por eso deja que el Espíritu Santo lo haga. Otra función. El Espíritu Santo vino para convencer al mundo de pecado. Juan 16:8. Digan: para convencer al mundo de pecado. Y dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si leen los versículos anteriores, habla de la obra del Espíritu Santo. Solamente me voy a concentrar en la parte que convence de pecado. Todos cuando llegamos a Cristo venimos de una vida muy fuerte, ¿cierto? Algunos salieron de vicios, otros salieron de inmoralidad sexual, otros vinieron después de una vida muy fuerte en la hechicería. Pero al convertirse o al escuchar la palabra de Dios, usted comienza a sentir como un peso, una carga. Y usted dice: yo siento que estoy mal con lo que hago. Sé que estoy mal con Dios. Mi testimonio se los he contado. Yo llegué a la iglesia cristiana, era una iglesita muy chiquita, y el pastor comenzó a predicar, y cuando él hablaba es como si me hablara a mi corazón. Y nota de que el pastor hablaba todo lo que yo hacía. En ese tiempo, hermano, yo me metí en el hinduismo o en el gnosticismo. Entonces hacía invocación de espíritus, saumerios, tenías que círculos para invocar a ovnis, una cantidad de bobadas, hermano. Y eso la Biblia le llama brujería. Y cuando el pastor predicaba eso, yo me sentía tan mal. Tanto que el primer culto al que fui y salí dije: locos fanáticos, por aquí no vuelvo. Y no vuelvo, mire dónde me puso el Señor. Seguía yendo a la iglesia y seguía yendo, hermano, a hacer cosas malas. Me iba a rumbear, a contar chistes, hermano, qué locura. Y luego para el culto, y luego para la visita, y luego para el culto, para la misa, para la discoteca. Y me la pasaban esas. ¿Qué pasó? Como a los 3 meses de ir a la iglesia, el Espíritu Santo trajo sobre mí convicción. Y yo entendí que estaba perdido. Hermano, me sentí un pecador. Y yo dije: Señor, ¿por qué siento esto? Y le dije: Señor, si esto es verdad lo que predica el pastor, entonces cuando entre a la discoteca, que pueda sentir lo que se mueve espiritualmente. Y esa noche entré al Royal Way, que era la mejor discoteca en Aguadas Caldas. Pues en ese tiempo tenía trago, tenía lo que quisiera, hermanos. Y cuando entré, hermano, comencé a sentir un vacío.
los compañeros míos en la mesa con droga, vulgaridades, hermano, tantas cosas. Oiga, me sentí tan mal que salí de la discoteca para mi casa, depresivo, angustiado, y me puse a escuchar música de planchar y me puse peor. Pero al otro día el que me planchó fue el Señor a mí, porque llegué por la mañana donde el pastor y le dije: pastor, yo quiero aceptar a Cristo. Y el pastor no me creyó, porque yo ya había aceptado a Cristo como 25 veces, pero no me había convertido. Pero cuando vino la convicción de pecado y me sentí pecador, dije: pastor, quiero recibir a Cristo. Y deje de bromear, hombre. No me quiso abrir la puerta por la ventana. No, yo: ¿es en serio, pastor? Y él no le... Yo: pastor, es de verdad. Claro, 3 meses yendo a la iglesia y bueno, hasta que me hizo entrar. Y él me dijo: bueno, Fercho, haz esta oración. Y le entregué mis pecados a Dios, hermano, y sentí mismo el nuevo nacimiento. Amén. Señor me dio una vida nueva. Amén. El Espíritu Santo vino a mí y sentí paz del peso de mis pecados. Ese mismo día que me convertí, por la noche llevé los libros de metafísica 4x4, bueno, y muchas cosas, el círculo para los ovnis, llevé los cuarzos, la pata de conejo, que si no salvó al conejo, ¿quién me iba a salvar a mí? Hermano, todo eso. E hicimos una fogata y le dije: Jesús, sé tú el Señor de mi vida. Amén. Y a partir de ese día, hermano, me entregué al Señor, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Amén. Tú quieres que tu esposo borracho cambie, no es dándole con la cacerola en la cabeza, no es echándolo de la casa, no es diciéndole: desgenerado, doble, triple, 4, 5 y 6, nada de eso, no. ¿Cómo se gana usted a su esposo? Dele un buen testimonio y ore por él. Y en cualquier momento el Espíritu Santo va a venir a él y él va a sentir la convicción y te va a decir: ¿a dónde estás yendo? Quisiera ir como a ver por curiosidad. Y mentiras, que ya el Espíritu Santo está haciendo una obra en la persona y llega a la iglesia y se convierte. Y eso ha pasado aquí tantas veces. Si tu hijo ve cosas que no debe ver, no es agarrote que él va a cambiar, es cuando el Señor traiga la convicción de pecado por el Espíritu Santo. Por eso di: Señor, trata con mi hijo, que entienda que lo que hace está mal. Señor, toca a mi esposo, toca a aquella persona, toca al vecino, Señor, que su vida cambie. Y el Señor es el que se encarga de hacer la obra. La parte tuya es orar. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Otro punto, Juan 16:14. Creo que voy a terminar con esta cita. Juan 16:14 dice, hablando Jesús de la obra del Espíritu Santo, dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Otra función del Espíritu Santo es que Él va a glorificar ¿a quién? A Jesús. El Espíritu Santo nunca se exalta a sí mismo, porque su función es exaltar a Cristo. El Espíritu Santo nunca va a exaltar al pastor ni a ningún hombre, porque el Espíritu Santo va solamente a exaltar a Jesús. Los hombres somos simplemente siervos, servidores del pueblo, no más. Nosotros no somos dioses, somos hombres de carne y hueso. Pero hay gente que le gusta exaltar a los hombres. Así el Señor use a alguien con sanidades, milagros, liberaciones, resurrección de muertos, sigue siendo un hombre. La gloria la debe llevar siempre el Señor Jesucristo. Amén, amén. Y cuando el Espíritu Santo hace algo maravilloso, es para glorificar a Dios. Amén. Estábamos en una campaña de sanidad y milagros en el Coliseo de Villa María, y recuerdo que había un niño en medio de la gente. Escuchó la predicación y al final dije: pasen al frente que vamos a orar por los enfermos, vamos a ver milagros, maravillas que Dios va a hacer. Y el niño salió del Coliseo. Resulta de que él tenía un tío, y ese tío tenía hacía mucho tiempo un tumor en un testículo. Y el tumor ya era como del tamaño de una manzana. Entonces fue el niño donde el tío, van a orar por el enfermo en el Coliseo, tal. Y el tío, como por pesar del niño, pues vino al Coliseo. Vino. Y simplemente entró y ya íbamos a orar, pues porque yo siempre doy un tiempito mientras que la gente llega para orar por enfermos. Y resulta que comenzamos a orar: en el nombre de Jesús, Señor, desaparecen los tumores. Y oramos.
Cuando el hombre sintió como un tintineo en donde estaba el tumor, ahí, sintió un tintineo y sintió algo raro. Ahí mismo subió, alcoholizó al baño y cuando entró, hermano, el tumor había desaparecido. Él bajó y entonces públicamente contó el testimonio, estaba asustado. Y yo le dije, ¿sabe quién lo hizo? Jesús. No fui yo, fue el Espíritu Santo para que Jesús reciba la gloria. Démosle ese aplauso a Jesús. Amén. Cuando Dios, el Espíritu Santo, hace algo, nunca es para exaltar a ningún hombre, sino que es para exaltar a Jesús. Por eso nunca le robes la gloria a Dios de nada. Si oras por una persona y está endemoniada y caen los demonios, dele siempre la gloria a Jesús. Amén. Si oras por la empresa de una persona y prospera, dele la gloria a Jesús. Si oras por un matrimonio y se restaura, dale la gloria a Jesús. Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo muestra a Jesús glorificado, a la diestra del Padre, exaltado con gloria, poder y majestad. Y todo lo que el Espíritu Santo hace en la tierra es para que el Hijo de Dios sea exaltado y glorificado sobre todas las cosas. Así que nunca le robes la gloria a Dios. Cuando ores por alguien y pase algo y la persona diga, ay, tú eres grande. No, yo no soy grande, el grande es Jesús. Una vez fui a una campaña en el barrio del Paraíso y oramos y mucha gente se sanó. Y un joven que no había visto nunca eso quedó asombrado así. Y cuando nos montamos en la camioneta, se vino detrás de mí y gritó, pastor, usted es un Dios. Así me dijo, usted es un Dios. Y yo volteé y le dije, yo no soy Dios, soy un hombre igual que tú, adora a Jesús. Y se quedó así. Y arrancamos. Y allá quedó el muchacho. Porque es que la gloria no es para ningún hombre, hermano. La gloria es para Dios. Y si queremos que el Espíritu Santo se siga glorificando y moviendo con poder, siempre démosle la gloria al Hijo de Dios. El día que comencemos a robar la gloria, a pensar que somos nosotros mismos los que hacemos las cosas, que nosotros somos los que ganamos las almas, los que sanamos los enfermos, la presencia de Dios se va a retirar. Pero cuando usted entiende que no es usted, sino que es Dios, entonces el Espíritu Santo podrá venir con poder. Podrá venir ministrarte de una manera especial. El Espíritu de Dios podrá fluir. Por eso siempre darle la gloria al Hijo de Dios. Amén. Bendito el Señor. Y hay tanto que hablar. Voy a tocar el último puntico. Mateo 10, 19 y 20. Mateo 10, versículos 19 y 20. Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20. Aquí el Señor está diciendo que el Espíritu Santo va a hablar a través de nosotros, dándonos sabiduría para hablar cuando estamos bajo presión. El Espíritu Santo nos da valor y sabiduría para hablar cuando estamos bajo presión. Mateo 10, versículos 19 y 20 dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que debéis hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Quién va a hablar a través del cristiano? El Espíritu Santo. Qué pena, mis hermanitos, que hoy les hablé un poquito de mí. Ya no me gusta casi hablar de mí, porque la gente no necesita de mí, sino de Dios. Amén. Pero hay algunos testimonios personales que les puedo contar. Mi madre está allí. Yo fui una personita gaga, tartamuda. Mi mayor temor era predicar en público. Gagueaba hasta para decir frijoles. Decía frijoles. Y cuando iba a decir cuándo, se me pegaba la lengua como una gallina. ¿Cuándo? Hermanos, es en serio. Mi mayor temor, hermano, era hablar en público. Y así fui hasta los 18 años.
Ahorita era muy recochero y todo, y gagueaba mucho, pero los compañeros pues me aceptaban así. Pero que me pusieran así a hablar en público, en el salón de clase, era difícil. Pero resulta que cuando acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, el Espíritu Santo tocó esta lengua de gago. Y el Espíritu Santo quitó mi temor. Y a partir de ahí yo comencé a predicar con una fluidez que la gente decía, pero tú ya no gagueas, ¿cómo estás hablando de bien? ¿Cómo has hecho? Y aquí a la iglesia de vez en cuando han venido aguadeños porque no pueden creer que yo no gagueo. Y después de una prédica pasan al frente, venga, ¿y cómo hizo? ¿Qué tomó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Quién lo curó? Y yo le dije, sí, ¿sabe qué hice? Me entregué a Jesús y el Espíritu Santo sanó mi vida. Me quitó el temor. Así que no tengas temor de hablar la palabra de Dios. No importa que sea gente empresaria, que sea gente profesional, porque el Espíritu Santo hablará a través de ti cuando estás bajo presión. Y aquí se refería a la persecución del primer siglo, que cogían a los cristianos y aún los llevaban ante el emperador o los jueces romanos, y los cristianos tenían que hacer una defensa, los niños, las mujeres, los ancianos. Pero cuando ellos iban a hablar, la Biblia dice que la gente se sorprendía de la sabiduría de ellos, porque no eran ellos hablando, sino que era el Espíritu de Dios a través de ellos. Amén. Me encontraba en San Andresito y trabajaba ya hace muchos años, y un hombre comenzó a refutarme todo lo que yo predicaba. Entonces hablaba de algo y él mismo me refutaba. Hablaba de otra cosa y trataba de tumbarme los argumentos delante de la gente. Entonces yo le dije, Señor, úsame, dame una palabra. Y un día él se creyó muy sabio, me tumbó un argumento y se puso a hablar duro y dijo, porque yo sé que nada sé. Y pensó que eso era la última Coca-Cola, que yo sé que nada sé. Y a mí me vino una cita bíblica a mi mente y le dije, yo sé una cosa, yo sé en quién he creído y sé que mi Redentor vive y al final del tiempo me levantará del polvo. Eso fue lo que le dijo Job. Y cuando dije eso, él se quedó así. Lo tocó el Señor por una palabra especial, donde no fui yo, fue el impulso del Espíritu Santo. Y cuando lo solté dijo así, venga, 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 ¿dónde es que se congrega usted? Yo le dije, en tal parte, lléveme, hermano, y comenzó a congregarse conmigo. Una palabra de Dios lo puede cambiar todo. Una palabra del Espíritu Santo, hermano, puede lograr cualquier cosa. Por eso deja que sea el Espíritu Santo el que hable a través de ti, que aconseje a través de ti, que responda a través de ti. ¿Aprendimos en esta noche? Amén. Vamos a orar, mis hermanitos. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a orar un minuto antes de irnos. Vamos a orar por un minuto más. Cierra tus ojos por un momento. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y para siempre es tu misericordia. Espíritu de Dios, tú estás en este lugar. Tú tienes el control, Señor, de todas las cosas. Y por eso, Señor, estamos tranquilos. Yo te pido que bendigas a tu pueblo en esta noche, Espíritu Santo. Que la obra que tú has comenzado en cada hijo tuyo sea perfeccionada. Dales tu presencia. Visítales, Señor. Úngeles con poder para que puedan hacer tu voluntad, Señor. Hermanito, dile al Señor que tú eres débil y que eres frágil y que necesitas su fuerza y su fortaleza. Dile al Señor que necesitas de su gracia, que necesitas al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, te pido que llenes a cada vida en este lugar, que en este momento experimenten esa presencia sobre sus vidas. Hay una persona que está sintiendo como corrientazos en sus manos. Dios te está dando don de sanidad. Levanta la mano. ¿Quién está sintiendo eso en sus manos? Hay una personita que está sintiendo algo en sus manos. En el nombre de Jesús, recibe la bendición de Dios.
Recibe de la bendición de Dios. Recibe de la bendición de Dios. En el nombre de Jesús reprendo toda infección que está afectando a alguna mujer en este lugar. Ordeno que se seque en el nombre de Jesús. Recibe la presencia de Dios. Se sana en este momento. Recibe la unción de Dios. Recibe. Sea lo que tengas, ahí está la bendición de Dios que te está sanando. Oh, Saikita Mansobatara Ishiki Mansobata Isama. Oh, Basekindaraba Sobaka Ishikiri Mansobaitarama. Oh, la presencia de Dios. Ahí está sintiendo la mujer como hay un calor que está allá ministrando la parte que está afectada. Recibe la unción de Dios. Recibe la presencia de Dios. Recibe la presencia de Dios. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Recibe de la presencia de Dios en tu vida, mi hermanito. Recibe de la gracia de Dios en esta noche. Recibe de la presencia de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Porque yo te he dado un corazón para mí. Te he dado un corazón agradecido por mis favores y misericordias. He escuchado tu alabanza continua que haces delante de mí. Me agrada la actitud de tu corazón. Porque tú sabes lo que he hecho por ti y por tu casa. Y lo que estoy haciendo. Porque la obra que he comenzado, te dice el Señor, yo mismo la voy a perfeccionar. Y derramaré mi bendición sobre tu vida. Pero no solamente mi bendición, sino mi paz. La paz que el mundo no conoce. Esa paz es la paz que te doy. Para que duermas tranquilo. Para que vivas tranquilo. Porque es mi presencia la que se ha paseado en medio de tu casa. Porque he escogido tu familia, tus hijas, para que sean mías. Para que hagan mi voluntad. Yo he puesto mi bendición sobre toda tu familia. Y la gloria que te doy está en tu casa. Recibe mi bendición, te dice el Señor. Recibe mi bendición. Y pondré palabras de vida en tu boca. Y tú darás consejo. Y tú darás palabra a muchas personas que llegarán a ti a causa de mi gloria que pongo en ti. Y tú les darás descanso y refrigerio por mi palabra. Recibe mi bendición. Recibe mi bendición. Porque hoy abro más tu entendimiento. Para que puedas entender mi palabra. Para que puedas recibir de mi bálsamo. Recibe de la gloria de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret te bendigo. Te bendigo. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor, en esta noche. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente a ti pertenece. Amén. Démosle ese aplauso al Señor.